¿Estamos ya? ¿Pero se oye? Ahora se oye, pero el mío no se oye bien. Sí. ¿El mío también? Sí. Sí, vale. Bueno, hola a todos. Yo soy Antonio García y soy el fundador del proyecto Con Más Futuro, y Gaby es el compañero que lleva toda la zona de Zaragoza. Nosotros nos dedicamos a enseñar a los niños a programar. No se trata solo de que se conviertan en programadores, sino educar la cabeza pues, para que adquieran una serie de habilidades cognitivas y también ayudarles un poquito en el cole, ¿no? Realmente, como dice esa diapositiva, ahora está llegando una ola en todos los colegios de España en los que se está empezando a incorporar todo el mundo de la programación. Y eso es por varios motivos. Sobre todo, que es algo muy interesante para los niños, ¿no? Pero en lugar de explicaroslo yo, voy a dejar que os lo cuenten unos padres que sus hijos han hecho cursos con nosotros, y en 2 minutitos os van a explicar por qué es tan interesante. Yo sí he notado a mi hijo bastante mejoría a la hora, sobre todo en la matemática. Sobre todo, no sé si la había aceptado más, pero sobre la matemática y sobre todo cuando iba a casa tiene puesto en su ordenador, tiene un ordenador propio y trabaja mucho con él. Luego a mí ya me gustaba y creo que a ella gustaba. Ellos vienen de cero, no sabían hacer nada y hay una mejoría espectacular. Aprenden a poner todo tipo de cosas, cómo se mueven los segundos. Ha sido impresionante el manejo que tienen con el programa. Yo estoy muy contenta, tanto los dos, tengo los niñitos aquí y divinamente. La verdad es que Javier es una persona que tiende al aburrimiento fácil y la verdad es que no se ha aburrido. Con este curso está bastante implicado y es más, quiere seguir el año que viene. Vamos, lo que sí he notado es sobre todo lo que he dicho antes en la habilidad de pensar. Lo que es desarrollar, sí desarrolla mucho más, incluso lo que veo con más imaginación. Pero con más imaginación importante es todo era cómo hago un búho, y ahora por lo menos intenta hacer el búho, aunque no lo sepa hacer, pero por lo menos intenta. O sea, ya sí, por lo menos la imaginación la desarrollamos. Es una aventura, ahora ya es una aventura. Ya lo hago. Bueno, si os dais cuenta, estos padres no están diciendo que sus hijos hayan convertido una extraescolar en una vocación tecnológica, ni que vayan a ser programadores, que también hay casos. Mi hijo, por ejemplo, que empezó con esto de jovencito, ahora está fantaseando con hacerse una especie de impresora 3D que corte moldes de cartón y vaya apilando cartones uno encima de otro, parecido, no sé si habéis visto unas sillas que tienen aquí en el centro que son así, y también tiene como fantasía pues montar su empresa de domótica, ¿vale? Entonces es posible que acaben desarrollando una vocación tecnológica, pero lo que nos dicen estos padres es que aprender a programar es algo muy divertido
y que fomente unas capacidades que son básicas para la vida, de inteligencia, razonamiento, constancia, etcétera, ¿no? El único problema es que para los profesores no es sencillo. Nosotros hemos ido a muchos colegios y de repente es como si le dijeras a un maestro de primaria o de secundaria pues que tiene que dar chino. Dice, pero yo que sé del mundo de la programación. Y además es un mundo, como vamos a ver en esta ponencia, que es muy amplio. En realidad también vais a ver que es bastante más sencillo de lo que parece. Y con unas pinceladas se pueden hacer cosas muy interesantes con relativa sencillez. Para que veáis un ejemplo, vamos a ver primero un programita que os va a enseñar Gaby cómo funciona y luego me vais a decir si entendéis o no ese código de programación. ¿Alguno de vosotros ha programado con Scratch? Que levante la mano. Muy poquitos, ¿vale? Y además creo que a ti te tenemos fichado. Sí. El resto, entiendo que no habéis hecho nada de programación y creo que todos vais a entender perfectamente el programa que vamos a ver en un segundito. Bueno, entra en el código, por favor. Es que aquí no veo, Lo tienes que ver ahí. Ya. Bueno, a ver si... ahí. De aquí no veo nada. Tenemos un problema técnico. Bueno, os lo voy a explicar, ¿vale? Mientras Gaby intenta solucionar los problemas del directo. El programa lo que hace es detectar el movimiento en pantalla y es una especie de fruit ninja, ¿vale? Van saliendo frutas por distintas partes de la pantalla y tú intentas partirlas con golpes de karate que te detecta con la webcam, ¿vale? Y eso es un programa que hacen niños de 7 años. Con la webcam, claro, que está aquí, yo no lo veo. Entonces, moviendo las manos vas rompiendo las frutas. Es un programa que hace niños a partir de 6-7 años, ¿vale? Se conecta con la webcam y con el movimiento que haces, pues si pasas por al lado de alguna fruta, pues se parte esto, ¿veis? Es complicado, ¿eh? Desde aquí abajo es complicado, pero bueno, os podéis hacer una idea. Y ahora lo que vamos a ver, que así a priori parece que va a ser muy complicado, vamos a ver un trocito de código para que veáis un poco cómo lo harían los críos. Esto está hecho con Scratch, que como os digo es una herramienta pensada para chavales pequeños, lo desarrolló el MIT con objetivos educativos y básicamente lo que tienes es un montón de cajas en las que tienes herramientas para algo, por ejemplo para movimiento o color o diseño, ¿no? Y si me voy a esta parte de la programación, os explica Gaby un poco cómo funciona. La parte de arriba es cuando el movimiento del vídeo, entonces tú estás conectado a la cámara web, cuando nota un movimiento que sea sobre 30, puede ser mayor, puede ser menor, aquí puedes cambiar el índice para que sea más sensible o menos sensible al movimiento, la cámara web, y entonces cambia el disfraz. Con esto quiere decir que cambia la forma de la fruta en este caso. El disfraz, digamos, 1 sería la fruta sin romper y el disfraz 2 sería la fruta cortada por la mitad, ¿vale? Entonces tienes un marcador, cambia el marcador de suma un punto, ¿vale? Y deslizar en 2 segundos pues es que se mueve en el entorno de las X y de las Y. El programa Scratch se mueve en un entorno de eje de coordenadas, X e Y, entonces con eso te estás diciendo que en el X va a generar un número aleatorio para que vuelva a aparecer en otro lado. Y entonces luego ya escondes la fruta. Entonces, si os dais cuenta, esto en realidad casi con saber leer eres capaz de hacerlo. Y como os decía, casi todas estas instrucciones los niños lo tienen, digamos, ordenado como por cajones, ¿vale? Entonces, la gracia de todo esto es que tú no les estás dictando cómo van a hacer el programa, sino que les dices, tienes que conseguir esto y si eres capaz de secuenciar bien las órdenes y los retos que les pones, al final van incrementando poco a poco la complejidad y acaban deduciendo ellos cómo hacer muchas cosas. Esto es muy importante
verlo casi como si fuera esquí. Que si coges a un niño muy pequeño y le tiras primero con un trineo y cada año poco a poco les incrementas el grado de dificultad, llegará un día en el que se tiren por pistas negras de una forma pues muy natural y con mucha sencillez y sin pasarlo mal, pero hay que empezar pronto e ir de una manera gradual, ¿no? Esto sí es muy probable que lo conozcáis muchos, que son los robots Lego. Los habéis visto varios, ¿no? Sí, veo varias señales de asentimiento. De todas formas, en realidad hay cosas que están subiendo mucho más. Este gráfico, por ejemplo, es un gráfico de las búsquedas que se hace de Lego Mindstorm en Google, que es la línea azul y la columna azul, y luego tienes también lo que se está haciendo ahora mismo del mundo de Arduino, que es todo el mundo maker, que realmente es el mundo que viene, todo el mundo del do it yourself, que eso es muy probable que todavía haya mucha gente, o la gran mayoría, que no lo haya oído, pero si os dais cuenta, desde prácticamente el año 2013 se ha disparado, ¿no? Y luego vamos a ver algunos ejemplos de qué es eso del mundo maker, ¿no? Pero antes vamos a ver un ejemplito de una programación que se puede aplicar incluso a niños más pequeñitos todavía que con Scratch, porque el Scratch en principio se puede aplicar con 7 años, si me estiras con 6. Hay un montón de herramientas que son aptas incluso para niños de 5 y 4 años. Y una de ellas, por ejemplo, es este robot que os va a comentar Gaby, que es el robot Dash. Este robot, el robot Dash, que tiene una serie, ¿se lo escucha? Sí. Tiene una serie de complementos, en este caso es un xilófono, ¿vale? Y podemos programar el robot para que nos toque una canción, ¿vale? Estos robots se programan con aplicaciones para el móvil o para la tablet, ¿vale? Y lo voy a enseñar así, ¿vale? La aplicación del xilófono funciona de la siguiente manera. No sé si lo podéis apreciar todos. Os explico un poco cómo funciona. Lo primero que tiene que hacer es localizar al robot, se conecta a través del Bluetooth, ¿vale? Lo conectamos, se pone muy contento. Y entonces aquí nos aparece una serie de partituras en la que, no sé si lo podéis apreciar, hay puntitos, ¿vale? Entonces el niño va programando los puntitos para que suene, para que vaya tocando el robot, ¿vale? Una vez que lo tenemos programado, le decimos que empiece a tocar la canción. Un aplauso, ¿no? Pues esto para los niños es realmente motivante, que hagan un pequeño programa de programación y luego lo saque un aparatito, un robot como estas. Además es francamente sencillo y al final lo que estás logrando es que desde pequeños se acostumbren primero a dividir un problema grande en muchos problemas pequeños y a fijar la atención y a relacionarse con la tecnología. Y además cada vez hay más aparatos, más tecnologías que están preparados para niños de 5 o 4 años. Fuera tenemos alguno más, no os los vamos a comentar todos porque esto se haría un poquito largo, ¿no? En cualquier caso, lo que sí os recomiendo es que si os vais a meter en este mundo de la enseñanza de la programación para los niños pequeñitos, no os concentréis solo en la parte tecnológica. Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, en la programación Chupete que damos, hemos buscado convertir las clases de tecnología más en una aventura. Hemos personalizado las clases, pues en este caso con el mundo de los piratas, ¿no? Y logramos que vayan pasando por distintas islas, consiguiendo distintos objetivos y lo hemos convertido casi más en una fiesta que en una parte tecnológica. Es decir, no vale con los niños pequeños con darles cursitos sueltos de todas las tecnologías de una manera deslavazada, sino que les tienes que dar un hilo conductor. Y además es importante
porque para estos niños con estas edades el objetivo no debe de ser solamente que aprendan programación, sino también, muy importante, que aprendan otras cosas con la excusa de la programación. Nosotros, por ejemplo, y creo que es una cosa que debéis hacer cuando metáis la enseñanza en vuestras aulas de la programación, lo usamos como excusa pues, para que trabajen el inglés. Si haces una aplicación con Scratch para niños pequeños infantil, pues puedes hacer que cuando pulse la vaca, en lugar de que suene mu, pues que suene cow, y que escuchen frases en inglés, ¿vale? Puedes trabajar el inglés. Puedes hacer que los robots sigan circuitos, en lugar de que avancen 2 veces adelante, una a la derecha, puedes hacer que vayan recorriendo las capitales de Europa y trabajar el material curricular. Y es fundamental en este tipo de cosas que los niños trabajen en equipo, que trabajen en grupo, que aprendan a compartir. Entonces hay una serie de habilidades sociales, inteligencias múltiples, trabajo en equipo, que todo eso lo tienes que trabajar en el aula, ¿vale? No se trata solamente de tecnología, sino sobre todo de darle un ropaje educativo. Y luego tenemos cosas que son mucho más tecnológicas, y ahora me voy a pasar al otro extremo, ¿vale? Me voy a ir a la parte de los más mayorcitos. Y vamos a ver un proyecto, en este caso de Internet de las Cosas, que también lo hacen los chavales, en este caso son un poquito más mayores. Ya estamos hablando de críos de secundaria. Esto, cuando lo vio mi hijo, decía: yo el año que viene lo quiero hacer, y son cosas pues bastante atractivas, ¿no? En este caso lo que vais a ver es un proyecto en el que los chavales van a manejar una serie de elementos domóticos que están situados, en este caso, en nuestras oficinas de Madrid. Y lo vamos a ver utilizando una webcam para ver lo que está pasando en las oficinas. E insisto que esto es uno de los proyectos que utilizarían y que harían los chavales. Qué difícil es verlo para acá, te descoyuntas. Bueno, pues como dice Antolín, este es el proyecto que tenemos de Internet de las Cosas. Es un laboratorio que hay en Madrid, en el que podemos ver una nevera, una televisión, una grúa hecha con Arduino, ¿vale? Un ventilador. Y esto está creado con una Raspberry Pi. ¿Conocéis lo que es una Raspberry Pi? Es un nanoordenador que se conecta a una placa de Arduino que controla todos estos componentes electrónicos, ¿vale? Entonces, este laboratorio lo podemos controlar con una aplicación que se llama Telegram, ¿conocéis? Es muy similar al WhatsApp, y le vamos a dar instrucciones, por ejemplo, para encender o apagar las luces, ¿no? Pongo la aplicación Telegram, me conecto a la Raspberry Pi y le digo que me apague las luces. Pues apago las luces y lo laboratorio en Madrid, ¿vale? Vamos a volverlas a encender. Se enciende las luces. Iluminación activada. Esto ya en muchos trabajos, pues en la agricultura, la ganadería, esto ya está en funcionamiento. En las granjas, por ejemplo, puedes controlar la temperatura que tiene y poder poner más frío, o en la agricultura controlar la humedad del suelo y encender, por ejemplo, los aspersores en caso de que esté seco. Entonces estamos preparando a los chavales ya que van a llegar a la universidad, pero para que tengan conocimiento de tecnologías que ya se están utilizando en el ámbito laboral. Por ejemplo, otro ejemplo que os podemos hacer, espera que voy a cambiar la cámara. También tenemos una cámara conectada y le podemos hacer una foto a lo que está pasando en esa sala. ¿Es que se ha encendido el ¿Encendido la pilotito? lucecita? ¿Te has dado cuenta?
Y ahora mismo me ha enviado al móvil la foto de lo que está pasando en esa escala. Pone la fecha 26 de 23. Y luego además tenemos pierdo el ratón, ¿no? Tenemos alguna orden conectada para que vayan a funcionar todos los elementos o muchos de ellos. Por ejemplo, la palabra alarma. Se ha detectado un intruso. Llamando al seguidor de control. Se ha detectado un intruso. Llamando al seguidor de control. Esto lo podrías tener de verdad. Han conectado algo que detecte que ha entrado alguien y que te avisara, ¿no? En este caso lo simulamos con una orden. Hace una llamada telefónica, ha grabado un vídeo y está programado de que ese vídeo le envía un correo electrónico automática. Intervenciones de Reina Victoria de Madrid. Empresa con más cultura. Intervención en 4 minutos. Me acaba de llegar aquí un mensaje que pone: se ha detectado un intruso, enviado videograbación de seguridad, destinatarios y los correos electrónicos que hemos programado. El proyecto que tenemos de Internet de las Cosas. Para utilizar todo esto se manejan una serie de tecnologías que poco a poco vais a empezar a escuchar, como por ejemplo Raspberry Pi, Python, Linux, TCP/IP, seguridad, etc. Cuando yo empecé con esto hace algo más de 3 años en Madrid, cuando ibas a los colegios y les decías que un niño podía programar en Scratch, entonces era el Nova Más, te miraban así con cara como diciendo, bueno, eso de que un niño puede programar me lo tienes que demostrar, que esto no es tan sencillo, ¿no? Y ahora hemos pasado en un periodo de prácticamente 3 años a que ya lo que te están pidiendo son proyectos con bastante chicha tecnológica. Entonces la situación la verdad es que ha cambiado, ¿no? Y aunque parezca mentira, esto tampoco es demasiado difícil si lo tienes bien preparado, ¿vale? Entiendo que ninguno de vosotros ha programado con Python en la vida, ¿verdad? No, vale. A ver si sois capaces de entender este código y os voy a proponer un reto virtual que sería hacer una modificación de este código para que si el usuario metiera una edad entre 21 años y 30, el programa te saludara con el texto "eres un adulto", ¿vale? En este caso, el programa lo que te dice es, si la edad es igual al entero, yo no tengo ni idea de programación, ¿vale? O sea que si soy capaz, yo sois capaces vosotros. Si la edad es igual al entero de lo que aparezca entre los paréntesis, y ahí te va a decir el programa introduce tu edad, porque lleva esa sintaxis de las comillas, etc. Entonces la edad, si la edad es menor o igual a 12, 2 puntos, tienes que escribir en pantalla, es genial ser un niño. En cambio, si el if, si la edad está entre el rango de 13 y 20, escribe eres un adolescente. Y si, bueno, creo que lo habéis entendido perfectamente, es casi más un problema de saber inglés que de otra cuestión. Entonces nosotros lo que intentamos cuando trabajas con estos programas que son relativamente complejos es dividir un problema muy grande en retos pequeñitos. Entonces, si yo a vosotros os dejara 20 minutos para que resolvierais ese reto que os pongo ahí a partir de este ejemplo, sin daros cuenta estaréis empezando a manejar muchos de los conceptos de programación como condicionales y muchas de las sintaxis de Python. ¿Lo veis más o menos? O sea, no digo que sea sencillo, pero si yo os intento explicar esto, os aburriríais mucho. Si dejo que intentéis modificar el programa hasta que
consigáis cumplir el reto, os picaríais. Y además, lo que haríais sería, en lugar de preguntarme a mí, que soy vuestro profesor, es hablar con vuestro compañero. Con este tipo de retos estás logrando que los niños piensen y les estás dividiendo un aprendizaje que sería un salto muy grande en muchos saltos pequeñitos. Y sobre todo están teniendo la motivación de que están consiguiendo cosas de manera más o menos inmediata. Y además tienen la visión de que cuando acabe todo este proceso van a conseguir algo muy interesante, como por ejemplo mover un proyecto domótico. Entonces, cuando los chavales, y ahora estoy hablando no de los pequeñines de infantil, ahora estoy hablando de críos de secundaria, cuando les propones que hagan un proyecto de este estilo, les resulta muy motivador. Y hay muchos chavales que a lo mejor en el cole no son críos que se les dé bien el mundo escolar, pero con esto sí descubren que tienen una posible vocación y que pueden desarrollar una buena labor profesional. Y luego hay otra parte que es el mundo maker y del do it yourself, ¿no? Y aquí os vamos a enseñar un proyectito sencillito hecho en este caso con Arduino. ¿Se lo comentas tú, Gaby, por favor? Este proyecto simplemente tiene una placa Arduino donde conectamos componentes, tienen ultrasonidos. Ultrasonidos que, dependiendo de la altura. Que nos ha soltado un cable. Ahí va. No, que nos han soltado unos sensores. Dependiendo de la altura que colocamos un objeto, lo veréis mejor con la tablet, más plana. Hace un sonido y se enciende un color de LED diferente. Os voy a enseñar un poco. ¿Habéis utilizado Arduino? ¿Quién de aquí ha utilizado Arduino? Algunos, ¿no? No muchos. Os voy a enseñar un poco en qué consiste. Si os fijáis, ahí tiene una placa Arduino, es esa placa azul, ¿vale? Y una placa Protobar, que es donde vas colocando todos los componentes de Arduino. Ahí están los LED, el tumbador y los cables. Como veis, es muy sencillito para los niños, que es simplemente conexiones tipo como las del teléfono, ¿vale? Entonces no necesitan ni soldadura, ni entonces no es nada peligroso. ¿Por qué nosotros potenciamos la programación en Arduino? En contra de... bueno, tampoco en contra, en lugar de Lego. Porque aquí podemos programar la plaquita y podemos poner cualquier componente y la podemos envolver con lo que el niño quiera. Entonces con esto potenciamos mucho más la creatividad en el niño. Pensamos que es mucho más educativo que no los componentes Lego. Y además, sobre todo también otra cosa muy importante es el precio. Las plaquitas estas Arduino en comparación con los Lego pues son muchísimo más baratas. Y bueno, en este caso aquí tenéis un ejemplo de cómo hacer un parpadeo con Arduino, que entiendo que menos alguna persona puntual que lo ha tocado parece complicado. En este caso lo que tienes es conectado en el puerto 12, en el pin 12 una bombillita. Y en este caso, bueno, pues si fuéramos leyendo este trozo de código, más o menos entenderíais todo lo que se está haciendo, y si después de entender este trozo de código yo os propongo que hagáis otro reto, pues también lo podréis hacer. Y lo bueno es que hay simuladores que te permiten que el niño aprenda todo esto por ensayo y error, ¿vale? No tenemos que estar dictando clases de teoría. Hay cosas bastante más potentes. Esto, por ejemplo, está sacado del Fab Lab, el laboratorio de ingeniería maker que tiene la Universidad de San Pablo CEU, y se pueden hacer manos biónicas, incubadoras de bajo coste y muchas cosas más, ¿no? Es importante también tener claro que una cosa es empezar a trabajar con estas herramientas, y otra cosa, dale un momentito al programa, y otra cosa es de verdad dominar a fondo el
tema de la programación. Algunos comentabais que habéis trabajado con Scratch. Scratch es un programa 2D. Y este programa, en cambio, como vais a ver, es un videojuego hecho en 3 dimensiones. Bajando un poquito que la música se sube mucho. Bueno, pues es un 3D putrecillo, ¿vale? Pero es un 3D. Páralo ya y vamos a la diapo. El caso es que con esto lo que quiero ejemplificar es que un niño de 11 años puede estar haciendo cosas que la mayor parte de los maestros, incluso programadores informáticos, cuando lo ven dicen, ¿y cómo demonios programo yo en Scratch en 3D? Que es no es sencillo, ¿no? Y eso también es importante que se contemple cuando se den clases de programación. Tenemos que intentar que no sean simplemente tiempos tecnológicos. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos metido en nuestros cursos es que los chavales vayan trabajando una serie de objetivos técnicos para que aprendan y vayan cubriendo todos los conceptos que hay detrás del mundo de la programación. De hecho, hemos llegado a un acuerdo reciente con la Universidad San Pablo CEU para hacer un pasaporte tecnológico y que los críos puedan ir certificando sus conocimientos en las distintas áreas. Y también que nos acrediten y nos homologuen los cursos de tal forma que se sepa que con esos cursos estás llegando a cubrir una serie de objetivos que de verdad valgan la pena, porque esto al final puede ser muy divertido, igual que puedes pasártelo muy bien jugando a aprender inglés, pero lo que no puede ser es que en tus cursos de inglés pues solamente hables presente y te dejes sin tocar el futuro y el pasado. El hecho de certificar los cursos te garantiza que es así, y sí os recomiendo que cuando metáis en vuestros centros programación tengáis un plan y unos objetivos igual que lo tenéis en cualquier otra área, ¿vale? Que no os quedéis simplemente en jugar con la tecnología. También tenemos la parte de curricular. En Madrid, como sabréis, probablemente han metido como obligatorio el que se haga en secundaria robótica como asignatura con su plan de estudios oficial, ¿no? Hay profesores que lo están pasando mal. Yo he hablado con algunos y la verdad es que te ves el tema y dices, es que tengo que ser ingeniero informático, ingeniero de telecomunicaciones. Es complicado, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido, para estos colegios, es diseñar proyectos en los que combinas el modelado 3D, esto está hecho con cartón pluma, pero lo podías hacer imprimiendo las piezas, y en este caso es un medidor de velocidad. Tiene aquí un sensor y aquí otro, y al pasar el objeto ve cuánto tiempo ha pasado y esto te lo devuelve al móvil o lo calcula en el ordenador. Tiene una plaquita Arduino que recibe esa información y los niños hacen ese programa. Y luego te puede devolver también la información a una base de datos y a una página web. Entonces, este proyecto está hecho de tal manera que toca prácticamente todo. No os he contado todo porque voy un poquito mal de tiempo, pero lo que hemos buscado ha sido que vayas tocando todas las partes de ese temario oficial. Lo vas a tocar de una forma, la verdad es que muy básica, porque no puedes en un curso escolar dar a fondo todos esos temarios. Es lo mismo que os pasa a vosotros en vuestras asignaturas, que parece que si cubres el temario de filosofía oficial, pues es que es casi como una carrera. Bueno, pues en esto pasa igual. Si ves a fondo todo, es que eres ingeniero informático y de telecomunicaciones, ¿no? Pero sí vas a tocar muchas cosas y vas a ser, por ejemplo, capaz de conectar, manejar un motor o conectar tu teléfono por Bluetooth con una aplicación y hacer toda la parte de programación. Tiene muchas ventajas también desde un punto de vista docente trabajar a través de proyectos. Primero, si tú aprendes todo el mundo de la programación y luego lo tienes que concretar en sesiones, es complicado. En cambio, dividir esto en muchos mini proyectitos de tal manera que el niño, cuando acaba la sesión, siempre ha conseguido terminar un reto, es más fácil. Y lo puedes planificar en muchas sesiones concretas. Es decir, lo que estamos buscando
al trabajar a través de proyectos multidisciplinares como este, es que no sea un curso suelto de App Inventor, de Scratch, de Arduino, de modelado 3D, sino darle un sentido global y dividirlo en muchas sesiones que tengan un hilo conductor y que lleven a que el niño vaya a este objetivo final. Y tocando tecnologías pues que son, la verdad es que bastante punteras, ¿no? En primaria también hay proyectos bastante interesantes, que en este caso el enfoque es bastante distinto, ¿no? Aquí lo que buscamos no es la excelencia técnica, sino el potencial educativo. Entonces, por ejemplo, en este caso hay un programita que, bueno, lo que hemos hecho ha sido ver posibles ideas para distintas asignaturas con temas, los hemos secuenciado por niveles escolares y hemos visto hasta qué punto son muy difíciles o muy fáciles de programar. Entonces, por ejemplo, tenemos uno que es muy sencillito de programar para cuarto de primaria, que sería para operaciones de cálculo mental. En este caso hay un personaje que va haciendo preguntas al niño y el niño tiene que hacer cálculo mental y responder. Y además, como lo van haciendo todos juntos, luego se van a picar para ver cuál es el que ha obtenido mejores resultados. En lengua castellana pues te pueden aparecer varios dibujos, el niño tiene que ver si eso se escribe con G o con J y tiene que arrastrar el dibujo a la caja correspondiente. Y se puede hacer algo parecido en ciencias naturales con distintos animales pues que pueden ser vertebrados o lo que corresponda, ¿no? Hay un montón de ideas, muchísimas. Nosotros tenemos tabuladas casi 100, ¿vale? Entonces, cuando os centréis en la parte curricular de Scratch, que es muy recomendable para primaria, tenéis que pensar en que no se trata aquí solo de que aprendan a programar, sino que tienes que ver la forma de darle un uso curricular. Además es una herramienta muy sencilla y si tú ya tienes hechos los programas es que puede ser simplemente que modifiquen una parte o que te alteren la base de datos pues para que vayan añadiendo más objetos, etcétera, ¿no? Y además les motiva mucho porque están haciendo una cosa que es activa. No eres tú explicando, sino que dejas que trabajen y expliquen y piensen y luego tienen el orgullo de enseñar las cosas que han hecho. Y luego pues en los coles se pueden hacer muchas más cosas, porque lo que nos están pidiendo muchos colegios ya no es solo el ir a la parte ni curricular ni extraescolar, sino que también, por ejemplo, nos están pidiendo el dar formación de talleres, de cosas interesantes, que vayamos y les cuentes cosas durante 2 o 3 días. Hay, por ejemplo, una posibilidad que es montar... ¿Qué más veo? Que es montar una emisora de radio. Bueno, además... Esto te lo está emitiendo... Esto lo está emitiendo esta emisora de radio, ¿vale? Que lo pueden hacer... Lo pueden hacer los propios chavales y como estos talleres pues hay muchas más cosas. Para los padres, por ejemplo, también hemos planteado talleres en los que también utilizando una Raspberry Pi, que eso es un mini ordenador, pueden hacerse una foto e integrarlo con las redes sociales, subirlo a Twitter. Los coles también muchas veces lo que quieren son cosas para los padres. En el taller, en la mesa fuera en el stand tenemos una espada láser. Eso no se hace en el cole. Eso la idea es que lo hagan juntos los padres con los niños en un par de fines de semana. Y también existe la posibilidad de programar drones tanto con algo parecido a Scratch. Entonces os podéis llevar a vuestros hijos al colegio un par de fines de semana a que en lugar de hacer un robot sigue-líneas hagan un dron sigue-líneas, o lo puedes hacer con cosas un poquito más complejas con JavaScript, que es un lenguaje parecido al de Python que os he puesto antes el ejemplito, y también puedes hacer que el dron avance hasta la pared y se pare y siga rutas y haga el mismo tipo de cosas que se puede hacer en robótica. Y eso también se puede hacer en el cole.
No son proyectos demasiado complejos, aunque lo pueda parecer, porque están pensados para que sean asequibles para los niños. Y bueno, hay cosas, por ejemplo, el tema del videomapping, es esa imagen de ahí, no sé si lo habéis visto alguna vez, que proyectas sobre un edificio luces y vas interactuando. Bueno, pues se pueden hacer cosas pensando no solamente en los profesores, no solamente en los niños, pensando también en los propios padres y en la familia, ¿vale? En definitiva, lo que os estamos proponiendo es llevar el mundo de la programación y a los niños de la mano desde que son muy pequeñitos, como os decía, desde que les tiras en trineo hasta un mundo relativamente complejo. Hay herramientas para todas las edades. Cuando vayáis a vuestros centros tenéis que adecuar la oferta tecnológica pensando en qué es lo adecuado para los críos. Mi hijo, por ejemplo, este año está haciendo un curso de aplicaciones para Android con Java. Eso ya son palabras mayores, ¿vale? Eso tiene ahora mismo 15 años y sus primeros programitas con Java los hacía con 13. Y no es que sea un niño especial, sino que ha empezado pronto, ¿vale? Esto yo al final lo comparo mucho con el mundo de la educación musical. Si tú quieres que tu hijo vaya al conservatorio, lo que tienes que hacer fundamentalmente es empezar temprano. Bueno, pues si tú quieres que desarrolle un chaval estas capacidades que son muy importantes para su futuro, tienes que empezar pronto. Si os pregunto si la programación va a ser importante para el futuro de vuestros alumnos o de vuestros hijos, me vais a decir que sí. La tecnología también va a ser fundamental. Entonces hay que tener, igual que lo tenemos con el inglés, hay que tener algún plan y cuanto antes empecemos, mucho mejor, ¿no? En definitiva, hay ya muchos colegios que están haciendo este tipo de actividades y si vosotros queréis entrar en todo este mundo, sí os voy a invitar a que nos pidáis a Gaby o a mí alguna invitación para que organicemos algún taller gratuito en vuestros coles, ¿vale? No, gratuito es gratuito y sin condiciones. Entonces, el que quiera que vuestros críos prueben este tipo de cosas, insisto, lo único que tiene que hacer es decírnoslo y estaremos encantados de ir a los colegios. Hay un concepto que ha hecho mucho daño, que es el de los nativos digitales. Se supone que como han nacido ahora no hay que enseñarles programación, es mentira. Lo que no son, en realidad muchos son huérfanos digitales porque no les estamos atendiendo como es debido. Y cuenta Bill Gates que él desarrolló la carrera que desarrolló gracias a que en su colegio le dieron acceso a un ordenador. Yo estoy viendo por lo que está pasando con niños de nuestro entorno que el darles la posibilidad de entrar en el mundo de la programación de una manera temprana realmente es darles una oportunidad para su futuro, es darles una ventaja. Dentro de unos años habrá dos castas, igual que ahora hay bilingües en inglés y gente que no, y unos tienen ventajas. Dentro de unos años va a pasar algo parecido y tenéis la oportunidad de ayudar a los niños de vuestros colegios y de vuestras familias. Y muchas gracias por vuestra paciencia. Si queréis algún tipo de turno de preguntas, ¿estamos en tiempo todavía? Vamos, justillos. Tanto ahora como si queréis en la salida. Creo que en la salida, ¿no? Sí, venga.